Aclarada entonces esta idea conceptual de lo que es una onda, sigamos avanzando. Prestemos atención ahora solo a lo que está pasando en este lugar, que es el emisor. Imaginemos que se trata de una cuerda, estamos generando una perturbación en el extremo de la cuerda. Miremos, el extremo sube y luego baja de nuevo a su posición de equilibrio. Miremos ahora otro punto de la cuerda, un punto genérico como el que tenemos resaltado aquí. ¿Qué movimiento realiza ese punto de la cuerda? Si se fijan, exactamente el mismo. Sube hasta la misma altura y luego baja hasta su posición de equilibrio. Emplea, por ejemplo, el mismo tiempo en hacer ese recorrido. Este punto, el mismo tiempo que el emisor en hacer todo el recorrido. Es decir, vemos que cada punto repite lo mismo que le está ocurriendo al emisor. En este caso, el emisor está subiendo y bajando. Cualquier punto del medio perturbado hace lo mismo, sube y baja. ¿Con qué diferencia? No lo hace en el mismo instante que lo hace el emisor. Ven que el emisor comienza a moverse ahora y este punto sigue quieto, recién ahí comenzó a moverse. Es decir, hay un retardo entre lo que ocurre con cada punto y lo que pasa en el emisor. ¿De qué dependerá este tiempo de retardo? Pensemos que cuanto más alejado esté el punto del emisor, más será ese tiempo de retardo. Pero inversamente, mientras mayor sea la velocidad de propagación, menor será ese tiempo de retardo. Conservemos esa idea que vamos a retomar posteriormente. Entonces, tenemos ahora 3 fotos de esa cuerda por la que se va propagando esta perturbación. Cuerda que nos va a servir para comenzar a estudiar estos fenómenos ondulatorios porque es un caso muy simple. Ya vamos a ver por qué. Decía entonces que tenemos 3 fotos de la cuerda sacadas a distintos instantes. En el primer instante T0 es cuando comienza a viajar por ahí la perturbación. Va a ser el instante en el que el origen de esta cuerda, donde está ubicado el emisor, va a comenzar a moverse. Después de un tiempo llegó a esta posición y después de un intervalo similar llegó a esta otra posición. Para hacer el estudio, fíjense, vamos a necesitar definir un sistema de referencia. Por simplicidad puse un sistema de referencia con origen en el justamente extremo de la cuerda. Definí la dirección de un eje X y de un eje Y. Entonces ahora voy a decir que en T1 la perturbación llegó a este punto de la cuerda que lleva la etiqueta que dice X1 y que en T2 la perturbación llegó hasta este otro punto que tiene la etiqueta que se llama X2. Entonces, recorrió la perturbación una distancia d igual a X2 menos X1 en un tiempo que es, en un intervalo de tiempo que es T2 menos T1. Fíjense que con esto podemos ahora calcular la velocidad de propagación. Distancia recorrida en un intervalo de tiempo, X2 menos X1 sobre T2 menos T1. Esa es entonces la velocidad de propagación que ya habíamos mencionado. ¿De qué dependía esta velocidad de propagación? ¿Recuerdan que dijimos que depende del medio y del tipo de perturbación? De esa velocidad estamos hablando. Entonces, decíamos, buscamos ahora una función que me dé el valor de la perturbación en cada instante de tiempo y en cada punto del espacio por el que esa perturbación esté viajando. Posición de equilibrio, porque acuérdense que estas partículas, estos elementos que componen el medio, pueden moverse. Entonces, para fijar ideas, vamos a
definir de qué posición estoy hablando a partir de su posición de equilibrio. Pero en este caso estoy trabajando con una cuerda. La cuerda es un elemento unidimensional. ¿Ven que para definir de qué punto del medio perturbado estoy hablando me alcanza con dar su coordenada X? Eso es lo que quiero decir con que es un medio unidimensional, de una única dimensión, donde no tiene importancia lo que está pasando en el eje Y o en el eje X, en cuanto al tamaño del medio nos estamos refiriendo. Entonces, como se trata de un medio unidimensional, para definir posición de equilibrio no necesito 3 coordenadas. Para definir la posición de equilibrio de un elemento perturbado, alcanza con dar su coordenada X. Lo que sí puede ocurrir es que esté hablando de posición y esa posición tenga 3 componentes. Pero vamos a hacer otra hipótesis simplificatoria. Vamos a decir, vamos a permitir solo movimiento en el eje Y. Ven que le permitimos solo que cada elemento perturbado suba o baje, se desplace solo en la dirección del eje Y. Por lo cual, las otras dos componentes, la componente de la perturbación en X y en Z, no van a tener importancia. Les pido que eventualmente detengan el video y noten en forma precisa la implicancia que tiene esto que estamos escribiendo. Esto se refiere a cómo vamos a definir la posición, el equilibrio del elemento perturbado que queramos ubicar. Esto corresponde a en qué componente, en qué dirección es esa perturbación. Recuerden que esto es entonces lo que estamos buscando, saber cuánto vale la perturbación en cada elemento perturbado y en cada instante de tiempo. Fíjense que se nos complicó el problema, porque ahora voy a tener que trabajar con funciones de 2 variables, funciones que van a ser dependientes de la variable x y de la variable t. Entonces, volvemos a prestar atención solo a lo que ocurre con el emisor. Notemos que el emisor, en este caso, sube y baja. Genéricamente hará un movimiento cualquiera. A ese movimiento, que es una función del tiempo, porque este punto está perfectamente definido, es en este caso el origen de la cuerda, pero es un punto específico, ese punto que llamé emisor o foco. Ese punto, por ejemplo, decimos se mueve en el tiempo de una determinada manera. Esa determinada manera de moverse va a estar definida entonces por una función del tiempo que voy a llamar d de t. Es una función tipo como las que vieron en física 1 o tipo las que vimos ahora en oscilaciones. Es cómo se mueve un punto en todo instante de tiempo. Pero a la vez, este punto emisor forma parte de la cuerda en su conjunto. Específicamente está en la posición x igual 0 de la cuerda, por lo cual a la posición de ese punto lo podría llamar phi de 0t, corrimiento en el eje Y del punto que en el equilibrio está en la coordenada x igual 0 en todo instante de tiempo. Entonces, tiene 2 nombres la ley que define el movimiento de ese punto emisor. Si lo pienso desde física 1, la llamo d de t, función que me da en el tiempo la posición de ese punto. Si lo miro a ese punto como parte de la cuerda, va a ser phi, en este caso phi representa posición, del punto que tiene la etiqueta x igual 0 en todo instante de tiempo. También habíamos dicho que todo punto repite lo que hace el emisor, pero con un cierto retardo. Habíamos intuitivamente definido o pensado ese tiempo de retardo como
proporcional a cuán alejado está el punto que estoy estudiando del emisor e inversamente proporcional a la velocidad de propagación de ese fenómeno ondulatorio. Efectivamente, este tiempo de retardo, entonces, lo vamos a calcular de esta manera. Entonces vamos a decir, si conozco cómo se mueve el emisor en función del tiempo, ya conozco cómo se mueve cualquier otro punto de la cuerda, porque digo que se mueve de la misma manera. O sea, se mueve con la misma ley de DT. Por ejemplo, si esta DDT decía que el punto sube con velocidad constante, cada punto de la cuerda va a hacer lo mismo, va a subir con velocidad constante. Pero la posición de ese punto de coordenada X en el instante t es la posición que tuvo el emisor no en el mismo instante de tiempo t, sino antes, porque este punto de coordenada X lo experimenta con un retardo. Entonces, lo que le pase a este punto de coordenada X en el instante t es lo que le pasó al emisor, pero un tiempo de retardo antes. O sea, phi, pero evaluado no en el instante t, sino un tiempo de retardo antes. O sea, phi de xt es phi de 0, no en el mismo instante de t, sino un tiempo de retardo antes. Volvamos a mirar esta expresión. Lo que le pasa en el instante t al punto que en el equilibrio está en la coordenada x es lo que le pasó al emisor un tiempo de retardo antes. Es lo que decíamos, lo que le pasa al emisor, subir y bajar, es lo mismo que le va a pasar a este punto, pero a este punto le va a pasar después. Entonces, lo que le pasa a este punto en este instante es lo que le pasó al emisor antes. ¿Cuánto antes? Un tiempo de retardo antes. Si habíamos hablado de la velocidad de propagación, que la podíamos calcular de esta manera, tenemos que notar que estas fotos corresponden a tiempos específicos. Fíjense que estamos analizando lo que le pasa a todos los X en un tiempo específico. No nos tenemos que olvidar que ahora estamos trabajando con funciones de dos variables. Entonces no puedo graficar la variación de estas dos variables a la vez. Dejé una variable fija, el tiempo, y graficamos lo que le pasa a todos los X en ese instante de tiempo t asterisco. Volvemos a la velocidad de propagación. Pensemos que a partir de esto que vimos, cómo va avanzando la perturbación, podemos establecer estas relaciones entre las variables x y t. Fíjense que estas variables x y t en realidad no son totalmente independientes, están relacionadas de una manera particular y el nexo que vincula a esas variables x y t es justamente la velocidad de propagación c. Esto es característico de este tipo de ondas propagantes en medios no dispersivos que vamos a trabajar. A esta altura, en el que estamos haciendo una aproximación meramente conceptual, quedémonos con estas ideas. Dijimos, las funciones que estamos buscando son funciones de las variables x y t, pero esas variables x y t no son totalmente independientes entre sí. Están vinculadas a través de este parámetro velocidad de propagación, están vinculadas entre sí de una manera específica y particular. Seguimos en otro video.